Con las amigas todo florece. Amiga, date cuenta. La amistad es el nuevo amor. Hermana, yo sí te creo. CIMAC Radio presenta Amigas, no rivales. Un análisis de los relatos culturales de la amistad entre mujeres. Con Marisabel Macías y Selvia Vargas, por Violeta Radio 106.1 FM. Súbete, amiga, vamos a tirar al patriarcado. Hola, buenas tardes, bienvenidas amigas no rivales. Yo soy Cel y estoy aquí con Mar. Hola. El día de hoy vamos a hablar sobre conflictos entre amigas. Buen tema candente también. Pero antes quisiéramos invitarlas a seguir a Violeta Radio en sus redes sociales. También recordarles que pueden escuchar este y todos nuestros programas anteriores en Spotify de CIMAC Radio. Y por supuesto síganos en Instagram Amigas No Rivales para estar en contacto. Tema candente, complejo, denso y al que creo que muchas a veces queremos sacarle la vuelta. Sí, me confieso que muchas de las veces evito los conflictos. Evito hablar de los conflictos. Trato de ya no hacerlo, pero se me sale. Entonces justo cuando estábamos planeando este tema, pues reflexionaba sobre si existe un listado de los conflictos más comunes entre amigas. No lo sé, pero sí que nos dimos a la tarea de mencionar algunos. Por ejemplo, que ya habíamos hecho además programa, ¿no? Con los celos, la envidia, podrían ser detonantes de conflictos. También las traiciones a ciertos acuerdos en esos vínculos. Los disensos, estar en desacuerdo o tener desencuentros respecto a ciertas posturas, no solo políticas, sino pues en muchos temas. También creo que sobrepasar ciertos límites, quizá cuando juzgamos o cuando no estamos en el mejor momento emocional y tenemos estos comentarios hirientes o recibimos ciertos comentarios hirientes, creo que eso también puede causar algún conflicto. Y por supuesto, los cambios no acordados, los cambios cuando se dan pues de imprevisto, ¿no? Cambios de comportamiento, cambios en las dinámicas, cambios de planes quizá, cambios de domicilio, sí, pues podría traer algún desacuerdo. Luego las mudanzas estresan mucho y eso podría traer algún conflicto, que todo creo que al final pues recae como en el desencuentro, ¿no? En la falta de acuerdos o en ciertas confusiones, y también creo la falta de reciprocidad, que puede acarrear no solo conflictos, sino también que se acabe pues el interés o que la amistad se fisure. Estos se nos ocurrieron, pero vamos a empezar con las preguntas. A ver, Cel, ¿cuál ha sido uno de los conflictos entre amigas más recientes que sí nos puedas contar? Sí, porque y que no agrande el conflicto. Ajá, y que no perjudique más a su relación. Los últimos 2 años siento que tuve muchos conflictos amistosos. Entonces, como que algo que yo me propuse fue como ya quiero ser más asertiva. O sea, quiero decir las cosas en el momento, de buena manera, ¿no? O sea, quiero abordar el conflicto. Entonces, creo que esa fue una de las primeras veces que lo hice. Y me gustó mucho porque mi amiga también lo recibió muy bien. No digo que si yo no lo hubiera puesto sobre la mesa, ella no lo hubiera hecho, pero a lo mejor se hubiera tardado más. Entonces, para mí fue como ya, hay algo, hay que hablarlo. Y lo hablamos y fue creo que un ejercicio muy bonito porque desde entonces, a veces cuando nos vemos, lo volvemos a hablar. Y, o sea, evidentemente ya no es un conflicto, pero siento que si no, entonces se hubiera quedado esa telaraña ahí y hubiera crecido y no sé hacia dónde hubiera ido, de verdad. Entonces, me gustó mucho hacerlo y creo que también ayudó mucho que la otra persona estaba en mucha disposición también de hablarlo, de recibirlo y
lo resolvimos. O sea, eso es un caso de éxito. Tengo otros 2 de fracaso. Pero me voy a quedar con ese. Decidí visibilizar el de lo éxito. bonito. ¿Tú qué tal, amiga? Ay, pues creo que no sé, de los conflictos más recientes, no voy a hablar de los grandes conflictos, porque aquí me suelto llorando. Pero a ver, de los conflictos más recientes sí tienen que ver con que quizás soy un poco dura con ciertos juicios. Entonces, pues claro, la otra persona se siente como un poco juzgada o atacada y responde también con golpe bajo porque, pues, claro, las amigas de muchos años con una relación muy estrecha nos conocemos todo. Conocemos los secretos más oscuros de la otra. Y a veces a mí, no sé, como que me causa mucho conflicto interior que alguna amiga me esté contando como una problemática o algo así y diga algo que ambas sabemos que es mentira. O sea, para mí es así como, híjole. Pero después pienso, o sea, después de esta situación concreta, sí me quedé así, a ver, o sea, estaban hablando porque ella traía un malestar emocional respecto a cierta problemática o conflicto con una persona específica. Si dentro de eso está dando datos erróneos, o tú recuerdas que ella te contó otras cosas, o tú sabes porque lo presenciaste, pues ahorita no es momento para aclarar eso, a menos que esa aclaración le aminore el malestar. Entonces creo que ese ha sido de los conflictos más recientes y que no lo hablamos porque pues ella está en una situación compleja en este momento, viviendo procesos pues fuertes de duelo y así, pero sí tendríamos que hablarlo. O quizás es de esas amistades donde no se hablan muchos temas, o sea, como que no se hablan muchos temas porque a lo mejor no siempre se aceptan. Porque una vez intenté plantearlo justo con esta amiga y su respuesta fue algo así como, no sé de qué hablas. Y yo como, ¿qué? Me lo imaginé todo. Pero bueno, una también va aprendiendo esas dinámicas particulares de cada uno de los vínculos y a lo mejor hay otras formas de decirnos o de pedirnos disculpas o de rezar, sí, no lo sé, pero sí creo que es un tema que se debe hablar. O sea, creo que comúnmente con mis amigas más recientes suelo tener una comunicación más directa, pero con amigas de hace muchos años como que nos sigue costando porque a lo mejor las dinámicas sí estaban pues más apegadas a una forma de vincularnos pues mucho más tradicional. Sí, no es fácil abrir la conversación. O sea, por eso digo que a veces sí creo que es algo como muy cultural, de que evadimos el conflicto, ¿no? Y le damos la vuelta. Porque claro, resulta incómodo a lo mejor decir, o sea, creo que decir como me sentí así, porque también creo, o bueno, a mí me pasa que digo, ay, es que no quiero hacerla sentir mal a ella tampoco, ¿no? O sea, no quiero como decir, oye, me sentí así porque tú hiciste eso. O sea, eso a mí me da cosa, como no quiero que hacerla sentir mal, pues, ¿no? Pero sí creo que sería importante empezar a practicar la asertividad. Creo que no es sencillo. Y mencionaste algo que me parece importante, la parte de las heridas emocionales. Porque, pues creo que lo hablábamos en el programa de Intensamente, justo, de las emociones, de cómo a veces respondemos, por ejemplo, desde la ansiedad, ¿no? O a lo mejor respondemos desde el miedo, porque en algún momento aprendimos que pues ese es el mecanismo para responder, ¿no? Pero, por ejemplo, pienso en otro conflicto que tuve recientemente, en el que yo sabía que la otra persona, o sea, sí tenía como este mecanismo, ¿no? Como de todo lo interpretaba como un ataque, ¿no? Y entonces eso es bien complejo porque para mí era como, pero, o sea, no va por ahí, ¿no? Y lo hablé, o sea, lo hablé directamente, ¿no? Lo dije, no una vez, lo dije muchas veces, pero además había, pues, no les digo que así como una amistad íntima y muy profunda, pero sí muy larga, ¿no? O sea, 10 años de conocernos. Entonces, para decir así como,
o sea, yo sí se lo dije así, ¿no? Como, o sea, pero me conoces hace 10 años y tú crees que yo sería capaz de hacer eso que tú estás pensando que yo hice, ¿no? O sea, de verdad, porque eso a mí me dice que no me conoces, pero para nada, ¿no? Y yo entiendo que es su ansiedad o lo que sea, que lo está recibiendo desde otro lugar. Pero entonces ahí sí tuve que poner un límite, yo, porque dije, no importa qué haga, ¿no? Lo va a interpretar así. Entonces, como que también esa parte de reconocer cuando se puede, porque además creo que eso no nos toca, de reconocer las heridas emocionales de la otra persona. Yo tengo mi hipótesis, por supuesto, pero eso no quiere decir que sea cierto, ¿no? Que lo vea así. Pero las mías sí, ¿no? O sea, y para mí fue muy doloroso cuando esa persona pensó que yo hice algo con una mala intención, ¿no? Y que además involucraba a otras personas y así. O sea, sí te quedé ahí como una Yoko Ono medio, o sea, mal plan, ¿no? Y a mí me dolió mucho. Y entonces ahí toqué yo con una herida y dije, yo no puedo permitir que alguien que yo quiero tanto y que es tan cercana piense eso de mí. Y entonces tuve que poner el límite y esa es mi historia de fracaso. En donde sí hablé y sí lo dije y no funcionó. O sea, porque como que había una incompatibilidad de heridas, ¿no? O sea, nuestras heridas ya no estaban, o sea, sí, nuestros mecanismos ya no estaban funcionando y se estaban haciendo conflictos de la nada, o sea, no. Entonces sí también pienso que eso es muy, pues por supuesto el autoconocimiento, o sea, saber desde dónde recibimos las cosas para también responder pues de una manera más asertiva, pues pasa por ahí. Sí, también pensaba, o sea, en este caso que tú nos planteas, ella asumió que tú eras capaz de hacer algo que la dañara o la perjudicara. Y si no es así, pues claro que para ti representa casi una traición, ¿no? Así, ¿por qué piensas eso de mí? No me conoces y tal. Sin embargo, también pienso en cuando sí hacen, ¿no? Cuando sí existen ciertas acciones que perjudican directamente y que tú conoces a la otra y dices, bueno, eres una mujer inteligente, sabes cuál va a ser la consecuencia de eso que estás realizando, que estás diciendo, y aún así lo hiciste, o sea, te aventaste a hacer ese comentario, te aventaste a lanzar esas preguntas o a insinuar tales cosas, aún sabiendo que me ibas a perjudicar o que ibas a perjudicar algo relacionado conmigo. Y a mí me pasó eso hace un par de años, ya creo, y me dolió mucho, pero también con el tiempo yo pensaba, es que la confianza, la familiaridad es tanta que claro que eso puede pasar. O sea, porque eso pasaba con mis hermanas, por ejemplo, que yo lo hacía y no significaba que yo no las amaba. Pero pues soy humana, estoy socializada de una forma pues específica de ese contexto, y antes de tener la conciencia feminista, de crecer, de ir a terapia, etcétera, pues claro que yo sí cometí muchas cosas que perjudicaban a mis hermanas, por ejemplo. Entonces yo sí lo abordé desde ahí y fue, sí entiendo por qué eso puede pasar, pero sí necesito que lo admitas, ¿sabes? Es como, sé que eso se puede disculpar, porque a todas nos puede pasar que, pues no sé, que nos gane los celos o la envidia o lo que sea que traigamos, que a lo mejor ni siquiera tiene que ver con la relación, pero algo nos gana y actuamos como no desearíamos en el fondo, pero lo hacemos en ese momento, igual a lo mejor como reacción, y bueno, pues ya pasó, pero yo creo que lo importante es poder reconocerlo y disculparte. Pero sí, a mí, si algo así me pega muchísimo es la negación, ¿no? Como, porque al final es como una luz de gas de, no, yo no hice eso. Y tú dices, ¿cómo? Tengo pruebas aquí. No. Lo estás malinterpretando y dices, no hay forma de malinterpretar ciertos hechos. Sí, creo que pones ahí dos cosas que me resuenan mucho. Una, las intenciones, ¿no? Y que eso, como dices, o sea, incluso puede ser una cuestión no tan consciente, no tan pensada de quiero dañar a mi amiga, no. Pero por lo menos sí reconocer que es eso, ¿no? Pasar por conocerte a ti misma y decir como, a lo mejor tuve envidia y por eso lo hice y actué desde la envidia, pero el poder reconocerlo y entonces después poder pedir una disculpa, ¿no? Pero porque creo que muchos de los conflictos tienen que ver con eso, o sea, ¿qué intención había? Evidentemente si tienes una persona que te quiere dañar en la vida, pues no va a ser tu amiga, ¿no? Y ahí se termina.
Pero si no hay esa intención de dañar, pero sí tiene que pasar por el reconocer los errores, ¿no? Aunque sean malos entendidos, aunque sea como de no, ¿sabes qué? Sí me ganó la envidia, me ganaron los celos, pero poder reconocerlo y hablarlo. Y la otra cosa son las necesidades que tenemos, porque tú decías, yo necesitaba que lo admitiera, ¿no? Y eso también me parece muy importante, como qué necesito yo en los conflictos, ¿no? O sea, necesito una disculpa, necesito que lo admita, necesito no hablarlo, o sea, se vale pues, o sea, lo que sea que necesitemos cada quien, pero sí reconocerlo, porque es que si no nos aventamos ahí al ruedo o armas una discusión sin sentido, ¿no? Que nada más es hablar desde el orgullo, ¿no? Desde el enojo incluso, pero no hay una resolución, ¿no? O sea, yo pienso que para poder resolverlos sí tendría que pasar por reconocer qué necesito yo de esto. A mí me pasó eso con este conflicto que menciono ahorita. Cuando reconocí mi necesidad, supe que no lo iban a poder cubrir. Entonces dije, bueno, pues entonces con toda la pena de mi corazón, adiós, ¿no? Porque yo no le voy a pedir peras al olmo. O sea, si yo sé, ¿no? Que esa persona, por la razón que sea, que a mí no me toca decirle, oye, cambia tu forma de ser, pues, o sea, ¿yo qué, no? Pero si su forma de ser me está haciendo daño, ¿no? O ya no estamos siendo compatibles, pues la que se va a hacer soy yo, o sea, mejor me voy. Entonces creo que sí son, pues ahí hay como algunas claves, ¿no? Que se están asomando. Pero bueno, si les parece, vamos a escuchar a dos de nuestras amigas que también nos compartieron algunas reflexiones sobre los conflictos. Ellas son Paola y Daniela. Mi nombre es Daniela Caballero. En los conflictos entre amigas he aprendido a relacionarme desde la diferencia, reconociendo que es posible y válido que mi amiga no piense siempre lo mismo que yo o que le sea complejo identificarse con lo que yo siento. No creo que exista una fórmula mágica para solucionar un conflicto entre amigas, pero una vía podría ser sentirnos cómodas hablando de temas incómodos desde el amor y el respeto, llegar a acuerdos o incluso acordar que no llegaremos a un consenso o que podemos discernir en algunos aspectos con la esperanza de que el amor entre nosotras nos permita conciliar esas partes y convivir con ellas. También creo que ha sido importante saber esto para aprender a seguir cultivando las amistades y no darlas por sentadas. Reflexionando sobre los conflictos con amigas, me doy cuenta de que tuve que aprender a reconocerlos sobre todo y luego ya a gestionarlos. Cuando era adolescente, ante el conflicto en mis relaciones, había mucho silencio y distancia, mezclado con una sensación de radicalidad. Es como, ¿estás conmigo o contra de mí? Recuerdo una situación concreta donde, al no poder gestionar la diferencia, simplemente nos dejamos de hablar. No hubo oportunidad a nada. Pienso que no había sitio para la comunicación, la negociación, el diálogo. Era una postura tajante e individual, no de relación. Más de una amistad intensa simplemente ha desaparecido de mí y poco se habla de lo doloroso que es y que fue para mí, pues finalmente es un duelo. Hoy los conflictos son oportunidades o las vivo como oportunidades de profundizar en mis vínculos con mucha conciencia y cuidado en la diferencia y en la comunicación. Ha de haber cabida para dos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Muchas gracias a Paola y a Dani por sus audios, por compartirnos sus experiencias y reflexiones respecto a los conflictos. Creo que hay muchas cuestiones que nos comparten en las que nos podemos identificar con estas que ya platicábamos. Por un lado, Paola nos comparte que pues al inicio, ¿no? O en su adolescencia había mucho silencio y mucha distancia respecto a los conflictos y ya pues hablábamos también de la evasión, ¿no? Creo que justo el silencio es una de las grandes estrategias para evadir, o sea, es como no vamos a hablar y yo creo que sí es muy conflictivo, ¿no? El silencio porque pues si bien los malos entendidos también se pueden dar desde
las pláticas, ¿no? Creo que en la conversación hay un margen menor de malos entendidos que en el silencio. O sea, el silencio puede decir un montón de cosas y que también van a tener que ver con lo que la otra persona, ¿no?, está pensando. Entonces, nos dice, además de esta idea que ella llama, ¿no?, como radical, de o estás conmigo o estás en mi contra. Y que yo sí me reconozco un poco en esa idea, a veces también en el pasado, ¿no? Porque justo creo que la falta de habilidades para abordar los conflictos o de comunicación con la otra, pues a lo que nos llevan es a eso, ¿no? Es como, si hay un conflicto es porque estás en mi contra. O sea, eso es lo que significa. Y si estás en mi contra, pues ¿cómo voy a ser tu amiga? Entonces, bye, ¿no? O sea, se me hace, claro, además como una estrategia muy buena para seguirnos separando a las mujeres, ¿no? La imposibilidad de resolver los conflictos y entonces tenernos justo como en contra. Y bueno, ella también menciona que ahora pues ve los conflictos como oportunidad. Y eso me parece muy importante porque creo que efectivamente pueden ser esa oportunidad o ese espacio para profundizar justamente la amistad. Y me gusta mucho cómo cierra, ¿no?, diciendo hay espacio, hay cabida para las dos, ¿no? Sino ya no tenerlo desde este punto de vista como tan individual, de estás conmigo o sin mí, ¿no?, o en mi contra, sino eso, ¿no?, que hay espacio para ambas. Y pues lo que nos comenta Dani también muy, muy valioso en términos como de la diferencia y que cómo pasa por pues validar eso, ¿no?, que la otra siente, aunque no sea lo que yo estoy sintiendo o lo que yo estoy pensando. Eso me parece también muy importante porque al final el conflicto lo que habla, claro, los conflictos no son malos en sí mismos, sino la forma en la que los abordamos, pero habla de que hay diversidad en el vínculo y eso de ninguna manera tendría por qué ser algo malo. Al contrario, ¿no?, si pensamos diferente, nutrimos ese vínculo. La cuestión es cómo armonizamos esa diferencia. Y bueno, bien menciona que pues no hay una fórmula, que cada vínculo tendrá que encontrar sus maneras de resolver. Pero bueno, también menciona que pues el amor y el respeto como estas claves para abordarse, ¿no? Y menciona esta palabra que me gusta mucho también, cultivar, ¿no? O sea, que creo que justo ser capaces de abordar los conflictos tiene que ver con cultivar esas amistades y no desecharlas a la primera, que sería como muy importante. Sí, te escucho y bueno, se me vienen, y escuchando también a Dani y a Paola, muchas reflexiones, pero me quedé clavada con esto de la oportunidad, porque igual hace algún par de semanas mi psicóloga, Rocío, puso algo sobre las oportunidades. Decía, pensemos en todas esas oportunidades que les hemos dado a los hombres, aunque nos fallen muy dolorosamente, y esas oportunidades que le damos a otras mujeres cuando incluso nos fallan una vez, ¿no? Y que además también son fallas que no siempre son tan significativas en comparación con lo que vivimos en relaciones sexoafectivas heterosexuales. Entonces sí creo que pues es algo que hemos dicho mucho respecto a la amistad, ¿no? El no romantizar y creer que van a estar libres de conflictos, porque pues por supuesto toda relación incluye alguna dosis de desacuerdos, y creo que lo importante pues es, como bien decías, validar lo que desata esos desacuerdos o esos conflictos, también darle un valor a la diferencia, saber que eso potencia todos los vínculos y, como decía Dani, poder sentirnos cómodas incluso tratando temas incómodos. O sea, creo que ese es el gran logro en las amistades y en cualquier otro tipo de relación. El tener la confianza para poder abordar temas que son muy incómodos, pero hacerlo desde una posición cómoda, no de plenitud, no me importa y este tema es muy sencillo, sino sé que me incomoda, pero estoy tranquila porque te tengo confianza, porque te lo puedo exponer, porque te puedo decir cómo me siento, porque nos podemos vulnerar juntas y crecer desde ahí. Entonces sí me parece muy importante resaltar eso, ir haciendo esas anotaciones, y también pues justamente esto que nos decía Dani también, de no dar por sentado que
que las relaciones de amistad se dan y ya. O sea, como bien dices, tenemos que nutrirlas, tenemos que construirlas y a lo mejor también reposar cuando las heridas están muy recientes y abiertas y decir, ¿sabes qué? Vamos a darnos un tiempito para que baje toda esta emoción negativa y ya después abordarlo con mucha mayor tranquilidad, con mucha mayor paciencia y con ánimos de edificar. Porque si no, si respondemos como desde ese malestar emocional, a veces nos reunimos para arreglar un conflicto, pero en realidad nos reunimos para decirnos nuestras verdades dolorosas y para herirnos más. O sea, sí creo que esa polarización de estás conmigo o en mi contra, pues también tiene que ver con que muchas veces no dejamos que se enfríen ciertos temas, ¿no? Que nos atraviesan dolorosamente, precisamente. Sí, sí me parece muy, muy importante esta parte también de considerar, pues, un tiempo, ¿por qué no? ¿No? Sí, yo decía que me identificaba mucho con esa idea porque yo sí me reconozco que soy muy rencorosa a veces y sí soy así de conmigo sin, ¿no? Y no, evidentemente no es algo de lo que me siento orgullosa. Sí, en ciertos escenarios o en otros tipos de relaciones creo que me ha ayudado mucho a cuidarme, ¿no? Sí me ha protegido mi enojo o mi rencor. Pero también he reconocido que en otras ocasiones sí me paso. Entonces, a lo mejor ese espacio, ese decir hay un tiempo, me ayuda a ya no actuar tanto desde el enojo. Que creo que eso a mí me ha pasado, que la evasión del conflicto sí me ha ayudado a calmarme. O sea, como decir, no, tenía hambre. No era yo, perdón, quería un pancito. Sí, o sea, justo que el no querer hablar o no querer entrarle al conflicto luego, me ha ayudado a decir como no, la neta sí estaba exagerando, o sea, sí fui yo, me enojé sin sentido y pues digo, ay, qué bueno que no dije nada, ¿no? Porque hubiera sido, por eso, una pausa, ¿no? Un espacio, pero cuando el malestar persiste, para mí sí es un indicador de no, a ver, esta vez no era el hambre, tenía razón. Sí, es importante. Sí, una pausa acordada, porque si no, entonces también, como decía Paola, se dan estos silencios y estas distancias que lo que van a hacer es ahondar en esa fractura, en ese conflicto, o a lo mejor en un malentendido y se vuelve un gran conflicto, que luego se vuelve una ruptura y que ya a veces no hay marcha atrás, por justo dejar que se atraviese el silencio y la distancia no acordada, ¿no? Creo que sí, si es distancia, pues tiene que estar hablada y que pues no estemos gosteando a la otra. Claro, sí, o sea, creo que es muy valioso poder decir como, oye, no sé qué estoy sintiendo, estoy ordenando acá, voy a estar en silencio un tiempo, pero aquí, o sea, aquí ando pues, pero sí necesito espacio, ¿no? Qué valioso y o sea, suena sencillo, sé que a veces no lo es, pero sí, igual no tendría que ser tan complicado. Y que eso también nos va dando claves para conocernos mutuamente, ¿no? O sea, también en ese vínculo en particular, poder decir como, pues ella a veces necesita tiempo, ¿no? A lo mejor hay personas que no, y que saben lo que sienten muy rápido y no necesitan tiempo. Claro. ¿No? Sí, o que identifican fácilmente que les causa como mucho conflicto, lo dicen desde un inicio, y a lo mejor desde ahí ya pueden abordarlo. O sea, pensaba, a mí algo que me causa mucho conflicto, no sé si causa un conflicto en la relación, pero a mí personalmente sí me conflictúa y me pone así como, ¿qué voy a estar con este sentimiento? Son las mentiras. Pero además las mentiras esas que no tienen razón de ser, que son como nimiedades, son como un poco incómodas, son como traer una piedrita así en el zapato, pero ya es mi historia con las mentiras. Entonces, me cuesta como, no sé, confiar como de manera más general en alguien que sé que con frecuencia miente por convivir o por lo que sea que mienta, pero que miente, sí me pone un poco mal. Y también, como decías hace rato, a veces trato de, o sea, internamente estoy así como, a ver, tranquila, ¿no? Como después atiendes esto a solas. Y según yo disimulo, pero no disimulo. No lo logro. No somos buenas disimulando, al parecer. No. Pues nos vamos, amiga. Se ¿Por nos qué? acabó el tiempo. ¿Qué problema?
Vamos a pelear por eso. ¡Qué gran conflicto! Está bien, pues nos vamos. Escríbanos sobre sus conflictos, cómo los solucionan, cómo los han solucionado, qué les causa conflicto. Y también recuerden seguir a Violeta Radio y a CIMAC en sus redes sociales. Y por supuesto visitar nuestro Instagram, Amigas No Rivales. Adiós. Hasta la próxima. CIMAC Radio presentó ¿Quieres ser mi amiga? Mis amigas me sostienen. Con mis amigas, todo. Amigas, no rivales. Relatos culturales de la amistad entre mujeres. todos los martes a las 5:30 p.m. por Violeta Radio 106.1 FM. La amistad entre mujeres es una práctica de libertad que confronta nuestras ideas y sostiene nuestra autoestima.